A lo largo de los siglos, las figuras femeninas de la Biblia han encarnado enigmas que desafían nuestra comprensión. Estas mujeres, aunque a menudo relegadas a los márgenes de las narrativas, poseen un poder singular que trasciende el tiempo. A través de sus acciones, ya sea valientes o aparentemente insignificantes, Dios forjó caminos que moldearon la historia de la humanidad. Su presencia nos enseña que incluso lo que parece pequeño a los ojos humanos puede tener un impacto eterno. Entre estas figuras, hay una que despierta una fascinación especial, la esposa de Caín, mencionada brevemente en Génesis 4 y 17. Una sola frase desata una cascada de preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Cómo encaja en el plan divino? Esta mujer, aunque anónima, se convierte en la clave para comprender los inicios de la humanidad y el propósito de Dios en una época primitiva. El contexto de los primeros días de la humanidad. Para entender la historia de esta misteriosa figura, debemos remontarnos al Edén. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, marcaron el inicio de la humanidad. Fueron moldeados no solo con carne y hueso, sino con un espíritu que reflejaba la creatividad divina. De su unión nacieron Caín y Abel, los primeros hijos en una tierra aún intacta por la multitud de generaciones venideras. Sin embargo, esta pureza inicial pronto fue quebrantada por el pecado. El relato de Caín y Abel es, en esencia, la historia de la humanidad misma: amor y rivalidad, culpa y redención. Caín, el primogénito, experimentó una mezcla de emociones humanas que culminaron en tragedia. Consumido por los celos, mató a su hermano Abel en un acto que marcó el primer asesinato de la historia. Este evento no solo quebró la relación entre los hermanos, sino que fracturó la humanidad, dando paso a una era donde el pecado y la gracia coexistían. La tierra de Nod, el exilio y la redención parcial. Tras el asesinato de Abel, Dios exilió a Caín a la tierra de Nod, un lugar cuyo nombre significa vagar. Este detalle, aparentemente sencillo, está cargado de simbolismo. Nod no era solo un lugar físico, sino una representación del estado interior de Caín, un alma perdida, marcada por el remordimiento y la búsqueda de propósito. Allí, lejos de su familia, Caín comenzó una nueva etapa de su vida. Es en este contexto que surge la figura de su esposa. Génesis 4 y 17 nos dice: Caín conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Luego, Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo. Esta frase, tan simple como intrigante, plantea la gran pregunta: ¿quién era esta mujer? ¿De dónde vino la esposa de Caín? Para responder esta pregunta, es crucial comprender el panorama más amplio de Génesis. Aunque la Biblia se centra en Caín y Abel como los primeros hijos de Adán y Eva, también menciona que tuvieron muchos otros descendientes. Génesis 5:4 afirma: después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Este detalle sugiere que la humanidad temprana creció rápidamente, con múltiples generaciones coexistiendo en un periodo relativamente corto. Dado que Adán y Eva fueron los primeros humanos, es lógico concluir que los hijos de Caín y las demás generaciones iniciales provendrían de matrimonios entre hermanos o parientes cercanos. Aunque esto puede parecer extraño desde nuestra perspectiva moderna, en ese tiempo no existían las restricciones genéticas ni las leyes morales que conocemos hoy. El matrimonio entre parientes era no solo inevitable, sino necesario para el cumplimiento del mandato divino de fructificar y multiplicarse. La perspectiva moral y genética. En la actualidad, el matrimonio entre parientes cercanos está mal visto, principalmente debido a los riesgos genéticos asociados. Sin embargo, en los primeros días de la humanidad, esto no representaba un problema. Los cuerpos de Adán, Eva y sus hijos eran genéticamente perfectos, lo que eliminaba los riesgos de enfermedades hereditarias. No fue sino hasta la época de Moisés, muchos siglos después, que Dios prohibió estas uniones. Levítico 18 establece claras restricciones sobre el matrimonio entre familiares cercanos, reflejando no solo un cambio en las necesidades de la humanidad, sino también una mayor comprensión de la salud y la moralidad. La construcción de la ciudad de Enoc, un acto de redención.
Después de conocer a su esposa y formar una familia, Caín realizó un acto que puede interpretarse como un intento de redención. Construyó una ciudad. Nombró este lugar Enoc, en honor a su hijo. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre esta ciudad, su mención sugiere que Caín buscaba dejar un legado que trascendiera su pecado. En lugar de vagar eternamente como un marginado, intentó crear algo duradero, una comunidad que reflejara su deseo de comenzar de nuevo. Este acto de construcción resuena con la experiencia humana universal. Todos, en algún momento, hemos enfrentado las consecuencias de nuestras acciones y hemos buscado redimirnos a través de nuestras obras. Caín, marcado por su pasado, no permitió que éste definiera completamente su futuro. Aunque cargaba con el peso de su pecado, también llevaba la semilla de la creatividad y la ambición, heredadas de su creador. Lecciones de una mujer anónima. La esposa de Caín, aunque anónima, representa a todas las figuras silenciosas que desempeñan un papel crucial en la historia sin recibir reconocimiento. Su vida y su maternidad fueron esenciales para la continuidad de la humanidad. Su historia nos enseña que, en el gran diseño divino, cada persona tiene un propósito, incluso si su nombre no se menciona en las páginas de la historia. En el contexto contemporáneo, podemos imaginar a esta mujer como alguien que, a pesar de las circunstancias adversas, eligió construir un futuro junto a Caín. Su fe en el propósito divino, aunque no documentada, resuena con las acciones de tantas mujeres hoy en día que trabajan incansablemente para construir un legado, incluso cuando el mundo no las ve. Joquebed, una madre que desafió al faraón. En la vastedad de las escrituras, pocas figuras femeninas encarnan con tanta claridad la valentía y la fe como Joquebed, la madre de Moisés. Su historia, situada en uno de los momentos más oscuros de la opresión israelita en Egipto, es un testimonio de la fortaleza que emana de la fe inquebrantable en Dios. Joquebed no solo trajo al mundo a un hijo destinado a cambiar la historia, sino que también enfrentó el miedo, desafiando abiertamente los decretos de un faraón despiadado. La esclavitud en Egipto. Para comprender el heroísmo de Joquebed, es necesario visualizar la realidad de su tiempo. Los israelitas, descendientes de Jacob, habían prosperado en Egipto gracias al liderazgo de José. Sin embargo, tras la muerte de José, un nuevo faraón subió al poder, y con él, vino un cambio radical. La creciente población israelita se convirtió en una amenaza para el faraón, quien temía que, en caso de guerra, los hebreos se unieran a los enemigos de Egipto. Su solución fue cruel: someterlos a esclavitud y controlar su crecimiento mediante el asesinato de todos los recién nacidos varones. Este decreto, que buscaba eliminar cualquier posibilidad de resistencia futura, marcó el inicio de una de las épocas más oscuras para el pueblo hebreo. Los padres vivían con el constante temor de que sus hijos fueran arrebatados y asesinados, y las madres enfrentaban el insoportable dilema de traer vida a un mundo donde sus bebés podían ser condenados al nacer. El nacimiento de Moisés, un acto de fe y valentía. En medio de esta realidad aterradora, Joquebed y su esposo Amram tomaron una decisión que definiría sus vidas y el destino de su pueblo. Hebreos 11:23 describe su acto como un gesto de fe. Por fe, Moisés, al nacer, fue escondido por 3 meses por sus padres, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este versículo encapsula no solo la belleza física de Moisés, sino el profundo sentido de propósito que sus padres percibieron en él. Durante 3 meses, Joquebed mantuvo a su hijo oculto, desafiando al faraón y arriesgando su propia vida. Es difícil imaginar la tensión que debió enfrentar. Cada llanto de Moisés podría haber atraído a los soldados egipcios, cada ruido en su hogar podía significar el fin. Sin embargo, Joquebed eligió la fe sobre el miedo, confiando en que Dios tenía un propósito especial para su hijo. La decisión de dejarlo ir. Cuando ya no pudo ocultarlo más, Joquebed tomó una decisión que pocas madres podrían imaginar. Colocó a su hijo en una cesta de papiro, la impermeabilizó con betún y brea, y lo dejó a la deriva en el río Nilo. Este acto, aparentemente desesperado, fue en realidad un gesto calculado de fe y estrategia. Joquebed sabía que el Nilo no solo era un lugar de vida y comercio,
sino también un sitio frecuentado por las hijas de los egipcios de clase alta. Su esperanza era que alguien con el poder de proteger al niño lo encontrara y lo tomara bajo su cuidado. El momento en que colocó a Moisés en la cesta debió de ser desgarrador. Podemos imaginarla orando con fervor, pidiendo a Dios que protegiera a su hijo y que guiara la corriente del río hacia el destino que él había planeado. Este acto es un recordatorio poderoso de la fe que se necesita para soltar lo que más amamos, confiando en que Dios hará lo mejor. La intervención divina, Moisés en manos de la hija del faraón. La historia toma un giro inesperado cuando la hija del faraón, bañándose en el Nilo, encuentra la cesta y al abrirla, se encuentra con el llanto de un bebé. Éxodo 2:6 nos dice que ella sintió compasión de él, una reacción sorprendente considerando que era el hijo de una esclava, parte del pueblo que su padre buscaba someter. Este momento no es casualidad, es un ejemplo de cómo Dios obra incluso a través de aquellos que parecen estar en el lado opuesto de su plan. Aquí entra en escena Miriam, la hermana mayor de Moisés, quien había estado observando a la distancia. Mostrando una astucia impresionante para su edad, Miriam se acercó a la hija del faraón y le ofreció encontrar a una nodriza hebrea para cuidar al niño. La hija del faraón aceptó, y así, Moisés fue devuelto a los brazos de Joquebed, quien pudo criarlo durante sus primeros años, con la protección y el apoyo de la casa del faraón. La formación de un libertador. Aunque Joquebed solo tuvo unos pocos años para criar a Moisés antes de que fuera llevado al palacio, esos años fueron fundamentales. Durante ese tiempo, le inculcó un profundo conocimiento de su herencia hebrea y un sentido de identidad que lo acompañaría a lo largo de su vida. Fue esta formación temprana la que permitió a Moisés reconocer su llamado divino y asumir el liderazgo de su pueblo en su momento más crucial. La fe de Joquebed no solo salvó a su hijo, sino que también preparó el camino para la liberación de toda una nación. A través de su valentía y obediencia, Dios reveló su plan, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Lecciones contemporáneas. La fe que trasciende generaciones. La historia de Joquebed sigue resonando hoy en día, especialmente entre las madres que enfrentan decisiones difíciles para proteger y guiar a sus hijos en un mundo lleno de desafíos. Su ejemplo nos recuerda que la fe no siempre implica tener todas las respuestas. A veces, se trata simplemente de confiar en que Dios está al control, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Podemos compararla con tantas madres contemporáneas que luchan por darles a sus hijos un futuro mejor, sacrificándose en silencio, tomando decisiones difíciles y confiando en que su amor y fe harán una diferencia. En un mundo donde a menudo se valora más lo visible que lo interno, Joquebed nos muestra que los actos de fe más poderosos suelen ocurrir lejos de las miradas del público, en la privacidad de nuestros hogares y corazones. Séfora, la esposa valiente de Moisés. En el vasto tapiz de historias bíblicas, pocas figuras resultan tan enigmáticas y fundamentales como Séfora. Aunque su presencia es discreta, su papel en la vida de Moisés y en el cumplimiento del plan divino es profundamente significativo. Séfora no solo fue una compañera en los años más desafiantes de Moisés, sino también una mujer de fe y acción, cuyo momento decisivo cambió el curso de los acontecimientos bíblicos. Un encuentro en el desierto. La historia de Séfora comienza en el contexto de una tierra distante y sencilla, Madián. Moisés, después de huir de Egipto tras matar a un egipcio en defensa de un hebreo, llegó al desierto como un hombre en fuga. Atrás quedaron los lujos del palacio del faraón, ahora, solo tenía su vida y su incierto futuro. En su exilio, Moisés llegó a un pozo, un lugar de encuentro y sustento para las comunidades pastoriles. Fue en ese pozo donde Moisés se encontró con Séfora y sus hermanas, hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Mientras ellas intentaban dar de beber a su rebaño, un grupo de pastores intentó ahuyentarlas para tomar el agua. Moisés, impulsado por su sentido de justicia, intervino, defendiendo a las mujeres y ayudándolas a regar sus ovejas. Este acto de valentía no pasó desapercibido. Cuando las hermanas regresaron a casa y contaron lo sucedido, Jetro invitó a Moisés a quedarse con ellos. Así comenzó una nueva etapa en la vida del que sería libertador de Israel.
Un nuevo comienzo, amor y propósito. La hospitalidad de Jetro se extendió a ofrecerle a Moisés la mano de Séfora en matrimonio. Para Moisés, esta unión no solo significó encontrar un compañerismo necesario, sino también un nuevo propósito. En Madián, lejos de las intrigas y opulencias de Egipto, Moisés aprendió a vivir de manera sencilla, como pastor de ovejas. Fue en este entorno tranquilo donde Moisés comenzó a forjar el carácter que necesitaría para liderar a su pueblo. Séfora y Moisés tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. Sus nombres reflejan el estado emocional de Moisés y su relación con Dios. Gersón significa extranjero allí, una expresión de los sentimientos de Moisés como forastero en tierra extranjera. Eliezer, por otro lado, significa mi Dios es ayuda, en reconocimiento al cuidado divino en su vida. Estos nombres no eran meras etiquetas, sino símbolos de un viaje espiritual y emocional que ambos compartían. El incidente en el camino, fe en acción. Uno de los episodios más misteriosos y reveladores sobre Séfora ocurre en Éxodo 4, 24-26, cuando Moisés y su familia están en camino de regreso a Egipto. El texto relata que el Señor se encontró con Moisés y quiso matarlo. Este versículo, aunque enigmático, apunta a un problema serio. Moisés no había circuncidado a su hijo, un acto fundamental en el pacto entre Dios y Abraham, Génesis 17, 10-14. Sin esta señal, Moisés no podía liderar al pueblo de Dios. Es aquí donde Séfora demuestra su valentía y comprensión espiritual. En un acto rápido y decisivo, toma un cuchillo de piedra, circuncida a su hijo y toca los pies de Moisés con el prepucio, diciendo, «Ciertamente, tú eres un esposo de sangre para mí». Este acto no solo salvó la vida de Moisés, sino que también alineó a su familia con el pacto divino, permitiendo que Moisés continuara con su misión. La acción de Séfora es notable por varias razones. En una cultura donde los roles de género estaban claramente definidos, ella asumió una tarea inusual, impulsada por la urgencia y su fe. Este episodio subraya la importancia de la obediencia a Dios, incluso en los detalles aparentemente pequeños, y demuestra cómo una acción valiente puede cambiar el curso de los acontecimientos. La fe en lo inesperado. Séfora, como muchas otras mujeres bíblicas, a menudo permanece en las sombras de la narrativa. Sin embargo, su vida nos enseña lecciones profundas sobre el valor de la fe y la acción decisiva. En un mundo donde los planes de Dios a menudo desafían nuestra lógica, Séfora nos muestra que la fe no es pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a responder con valentía, incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy en día, podemos encontrar ecos de Séfora en las mujeres que, enfrentando desafíos inesperados, toman decisiones cruciales por el bienestar de sus familias y comunidades. Su historia nos recuerda que Dios obra a través de personas comunes en momentos extraordinarios, y que incluso los actos aparentemente pequeños pueden tener un impacto eterno. Las decisiones que marcan la diferencia. Imagina a una madre moderna que enfrenta la difícil decisión de mudarse a otro país para ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Como Séfora, esta madre no solo actúa por instinto, sino también por una profunda convicción de que está haciendo lo correcto. Cada paso que da, cada sacrificio que hace, está impulsado por su amor y su fe en que Dios la guiará. La historia de Séfora también resuena en aquellos que, como Moisés, enfrentan el llamado de Dios con dudas y desafíos. Ella nos muestra que no estamos solos en este viaje, que siempre hay alguien dispuesto a caminar con nosotros y apoyarnos en los momentos críticos. El papel de la fe en las acciones decisivas. La fe ha sido el motor de muchas de las historias más inspiradoras de la humanidad. En la narrativa bíblica, la fe es mucho más que una creencia abstracta. Es una fuerza transformadora que impulsa a las personas a tomar decisiones audaces, a menudo desafiando las normas y expectativas de su tiempo. Desde Joquebed escondiendo a su hijo para protegerlo, hasta Séfora realizando un acto crucial de obediencia, la fe es el hilo conductor que une a estas mujeres extraordinarias con el propósito divino. La naturaleza activa de la fe. A menudo, pensamos en la fe como algo pasivo, como un estado mental de confianza en que las cosas saldrán bien. Sin embargo,
La fe bíblica es profundamente activa. Implica tomar medidas concretas, incluso cuando no tenemos todas las respuestas o cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. La historia de Joquebed ilustra esto a la perfección. Ella no se limitó a orar por la protección de Moisés, también tomó medidas prácticas para asegurar su bienestar. Su fe la llevó a diseñar una cesta, impermeabilizarla y colocarla en el río, confiando en que Dios haría el resto. Este acto nos enseña que la fe no es una excusa para la inacción, sino un llamado a colaborar con Dios en el cumplimiento de su plan. Por otro lado, Séfora nos muestra que la fe a veces requiere decisiones rápidas e incómodas. En un momento crítico, actuó con determinación, sin importar las convenciones sociales de su tiempo. Este tipo de fe no solo desafía nuestra zona de confort, sino que también redefine lo que significa ser obedientes a Dios. Ejemplos contemporáneos de fe activa. Imagina a un empresario que enfrenta una crisis financiera. En lugar de rendirse al miedo, decide confiar en Dios y tomar decisiones valientes para salvar su empresa. Contrata personal nuevo, invierte en tecnología y adopta una estrategia de marketing innovadora. Aunque los resultados no son inmediatos, su fe lo mantiene firme y finalmente, su negocio prospera. De manera similar, una madre soltera podría enfrentarse al desafío de criar a sus hijos en un entorno difícil. Inspirada por historias como la de Joquebed, decide mudarse a un lugar más seguro, buscar mejores oportunidades laborales y asegurarse de que sus hijos reciban una educación de calidad. A través de su fe y esfuerzo, transforma no solo su vida, sino también la de su familia. Estos ejemplos nos recuerdan que la fe no es exclusiva de los personajes bíblicos. Es una fuerza disponible para todos, y sus efectos pueden ser tan significativos hoy como lo fueron en el pasado. La conexión con Dios en las decisiones difíciles. En los momentos en que la vida nos obliga a tomar decisiones complicadas, nuestra conexión con Dios puede marcar la diferencia. Joquebed y Séfora no actuaron simplemente por instinto. Sus acciones estuvieron guiadas por una confianza profunda en que Dios estaba con ellas. Este tipo de conexión requiere oración, estudio de las Escrituras y una disposición a escuchar la voz de Dios incluso en medio del ruido del mundo. Podemos aprender de estas historias a cultivar una relación similar con Dios. Al dedicar tiempo a la reflexión espiritual y a la lectura de la Biblia, encontramos las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. Este proceso no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos capacita para tomar decisiones que reflejen el carácter de Dios. Profundiza en el conocimiento bíblico. Si estas historias han despertado en ti el deseo de conocer más sobre cómo la fe transforma vidas, te invito a dar el siguiente paso. Revisa el enlace en la descripción, donde encontrarás recursos valiosos sobre la Biblia y temas sagrados. Este es un recurso esencial para quienes buscan comprender cómo los principios divinos pueden aplicarse en el día a día. No te detengas aquí. Suscríbete al canal, comenta y comparte este contenido con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza y transformación. Recuerda, el verdadero crecimiento comienza cuando decides profundizar en tu fe y compartirla con los demás. Resonancias contemporáneas. ¿Cómo estas historias inspiran nuestra vida? Las narrativas bíblicas tienen un poder especial. Su relevancia trasciende el tiempo. Aunque están ambientadas en contextos culturales y históricos muy diferentes al nuestro, las experiencias de personajes como Joquebed y Séfora resuenan con los desafíos que enfrentamos en la actualidad. La fe, el coraje y la capacidad de actuar en momentos críticos no son cualidades reservadas para héroes antiguos. Son virtudes que cada uno de nosotros puede cultivar y aplicar en su vida diaria. El legado de la valentía silenciosa. Joquebed y Séfora no eran líderes militares ni figuras políticas. No comandaban ejércitos ni tomaban decisiones en las cortes reales. Sin embargo, sus acciones tuvieron un impacto que cambió la historia. Joquebed, en su aparente anonimato, desafió las órdenes del faraón y preservó la vida de un futuro libertador. Séfora, en su rol como esposa, intervino en un momento crítico para garantizar que la misión de Moisés pudiera continuar.
Estas mujeres nos enseñan que la valentía no siempre se manifiesta en actos grandiosos. A menudo, se encuentra en las decisiones cotidianas: proteger a un hijo, defender una causa justa, o simplemente mantener la fe en medio de la incertidumbre. En un mundo que a menudo celebra lo visible y espectacular, estas historias nos invitan a valorar el impacto de los gestos aparentemente pequeños. La fe como guía en tiempos de incertidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida. Desde decisiones personales, como elegir una carrera o formar una familia, hasta desafíos globales como pandemias o crisis económicas, todos enfrentamos momentos en los que no sabemos qué camino tomar. Es en estos momentos cuando la fe se convierte en nuestra brújula. Considera a Joquebed colocando a su bebé en una cesta y confiando en que Dios guiaría su destino. Este acto no solo requiere coraje, sino una fe inquebrantable en un propósito mayor. De manera similar, Séfora, al tomar un cuchillo para realizar un acto ritual que parecía fuera de lugar, mostró que la obediencia a Dios puede ser la clave para desbloquear bendiciones futuras. Hoy en día, muchas personas enfrentan situaciones que requieren una fe similar. Una madre podría enfrentarse al dilema de mudarse a otro país en busca de un mejor futuro para sus hijos. Un emprendedor podría apostar sus últimos recursos en un proyecto que cree que cambiará su vida. En cada caso, la fe no garantiza resultados inmediatos, pero ofrece la confianza necesaria para avanzar, sabiendo que Dios tiene un propósito incluso en medio de nuestras dudas. La valentía en acción. Ejemplos actuales. La historia de Joquebed nos recuerda a aquellas personas que se enfrentan a sistemas opresivos para proteger lo que aman. Pensemos en activistas que arriesgan su libertad para defender los derechos humanos o en educadores que, a pesar de las adversidades, trabajan para ofrecer conocimiento y esperanza a las generaciones más jóvenes. Por otro lado, la acción rápida y decisiva de Séfora resuena con quienes toman decisiones críticas en momentos de crisis. Podría ser el caso de un médico que, enfrentado a una emergencia, actúa con determinación para salvar una vida. O una líder comunitaria que, en un momento de desastre natural, organiza recursos y apoyo para quienes más lo necesitan. Estas personas encarnan la fe activa que transforma las circunstancias y deja una marca duradera. Reconociendo nuestra propia historia de fe. Cada uno de nosotros, aunque no lo sepamos, vive una narrativa de fe y valentía. A menudo, no reconocemos el impacto de nuestras acciones hasta mucho después. Pero como las historias de Joquebed y Séfora nos muestran, incluso los gestos más pequeños pueden ser parte de un plan divino mucho más grande. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía insignificante en el momento, pero que resultó ser crucial más adelante? Tal vez ayudaste a alguien sin saber que tu apoyo sería un punto de inflexión en su vida. O quizás elegiste confiar en Dios en un momento de duda, solo para descubrir que esa decisión abrió puertas que nunca habrías imaginado. Estas experiencias no son coincidencias. Son recordatorios de que cada uno de nosotros tiene un papel único en la historia de la humanidad. Al igual que Joquebed y Séfora, nuestras vidas pueden ser usadas por Dios para cumplir propósitos que trascienden nuestras propias expectativas. La fe en la construcción de un legado. Joquebed no vivió para ver a Moisés liderar a los israelitas fuera de Egipto, pero su acto de fe fue el primer paso en ese viaje. Séfora probablemente no entendió completamente el impacto de su acción en el camino a Egipto, pero su obediencia garantizó que Moisés pudiera continuar con su misión. De manera similar, nuestras acciones hoy pueden tener un impacto que no veremos en nuestras vidas, pero que será evidente en las generaciones futuras. Cada vez que elegimos la fe sobre el miedo, el coraje sobre la comodidad, estamos construyendo un legado que puede cambiar el mundo. Integrando la fe y la acción en la vida diaria. La fe, como principio espiritual, no es un concepto estático o reservado para los domingos en la iglesia. Es un motor vivo que guía nuestras decisiones, moldea nuestras actitudes y nos impulsa a actuar en circunstancias que de otro modo parecerían insuperables. Las historias de Joquebed y Séfora no son relatos lejanos, son lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. El balance entre fe y acción.
Uno de los temas recurrentes en las historias bíblicas es el equilibrio entre confiar en Dios y tomar acción. Joquebed no se limitó a orar por la protección de Moisés, ella diseñó una estrategia, construyó una cesta y la colocó en el río. Séfora, al enfrentarse a una crisis, no esperó a que Moisés resolviera el problema, ella tomó el cuchillo y actuó. Este balance sigue siendo relevante hoy. La fe sin acción puede convertirse en una espera pasiva que nos impide alcanzar nuestro potencial. Por otro lado, la acción sin fe puede ser un esfuerzo frenético y vacío. La clave está en combinar ambas. Confiar en que Dios tiene un plan, mientras hacemos nuestra parte para cumplirlo. Pensemos en un estudiante que enfrenta un examen crucial. Confiar en Dios no significa evitar el estudio y esperar un milagro. Significa estudiar con diligencia y orar para que Dios lo guíe y le dé claridad. De manera similar, un emprendedor puede confiar en que Dios bendecirá su negocio, pero también debe trabajar arduamente, investigar el mercado y tomar decisiones informadas. La fe como antídoto contra el miedo. El miedo es una emoción natural cuando enfrentamos lo desconocido. Sin embargo, las historias de Joquebed y Séfora nos muestran que la fe tiene el poder de superar incluso los temores más paralizantes. Joquebed escondió a su hijo durante 3 meses, enfrentando la posibilidad de que los soldados egipcios la descubrieran. Séfora tomó una decisión audaz en un momento que podría haber resultado en consecuencias graves. Hoy, enfrentamos nuestros propios miedos, la incertidumbre financiera, la pérdida de un ser querido, los riesgos de una enfermedad o la posibilidad de fracasar en un proyecto importante. En cada caso, la fe nos da la fuerza para avanzar, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Una mujer que decide empezar de nuevo después de un divorcio o un hombre que cambia de carrera en busca de algo más significativo no son muy diferentes de Joquebed o Séfora. Ambos están confiando en que Dios tiene un plan para ellos, incluso cuando el camino parece incierto. Acción práctica. Construyendo una vida basada en la fe. Integrar la fe en nuestras decisiones no significa ignorar la lógica o los datos. De hecho, muchas de las acciones más audaces nacen de una combinación de fe y preparación. Aquí hay algunos principios prácticos que podemos aprender de estas historias. Planea con propósito. Joquebed no improvisó cuando colocó a Moisés en el río. Su acción fue intencional y estratégica. Antes de actuar, dedica tiempo a reflexionar y planificar. Ora por dirección y pide sabiduría para discernir el mejor camino. Actúa con valentía. La fe sin acción es como un barco sin remo. No temas tomar decisiones difíciles cuando sientas que Dios te está llamando a hacerlo. Séfora no dudó en actuar cuando la situación lo requería, y su valentía cambió el curso de los eventos. Confía en el proceso. A menudo, no vemos los resultados de nuestras acciones de inmediato. Joquebed no sabía lo que sucedería después de soltar la cesta en el río, pero confió en que Dios tenía el control. Aprende a soltar tus preocupaciones y confía en que el tiempo de Dios es perfecto. Busca apoyo. Moisés no habría sobrevivido sin la ayuda de su familia y de la hija del faraón. Rodéate de personas que compartan tus valores y que puedan apoyarte en los momentos difíciles. Fe y acción en los desafíos actuales. La historia de Séfora nos enseña que la fe y la acción no están reservadas para los momentos de crisis, también son necesarias en las decisiones diarias. En un mundo donde los problemas parecen más grandes que nunca, desde el cambio climático hasta las divisiones sociales, necesitamos fe para creer que nuestras acciones pueden marcar la diferencia. Considera el caso de un joven que decide dedicar su tiempo a enseñar a niños desfavorecidos. Puede que su esfuerzo no elimine la pobreza en su totalidad, pero su fe en que está haciendo algo significativo lo impulsa a continuar. O una familia que, frente a la incertidumbre económica, elige invertir en la educación de sus hijos con la esperanza de un futuro mejor. Estas son manifestaciones modernas del equilibrio entre fe y acción. El poder de confiar y actuar. La fe nos llama a confiar en Dios, pero también a ser participantes activos en su plan. Joquebed y Séfora podrían haber dejado que el miedo las paralizara, pero eligieron la valentía.
Tú también puedes tomar decisiones basadas en la confianza de que Dios está contigo, incluso en los momentos más inciertos. Próximamente, en la séptima parte, exploraremos cómo estas historias nos inspiran a construir un legado, tomando decisiones hoy que impactarán a las generaciones futuras. Construyendo un legado que trasciende generaciones. Un legado no se mide solo por lo que dejamos detrás, sino por el impacto que nuestras acciones tienen en los demás, especialmente en las generaciones que nos siguen. En las historias de Joquebed y Séfora, encontramos ejemplos poderosos de cómo las decisiones tomadas con fe y valentía pueden moldear no solo el presente, sino también el futuro. Aunque estas mujeres vivieron en un tiempo lejano, sus acciones continúan inspirando a millones, demostrando que un acto de obediencia a Dios puede desencadenar un cambio que trasciende el tiempo. Joquebed, un legado de liberación. Joquebed no vivió para ver a su hijo Moisés liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia, pero su fe fue el cimiento de esa liberación. Al proteger a Moisés, no solo salvó a un niño, sino que plantó la semilla de esperanza en una nación oprimida. Su legado fue mucho más que un simple acto de protección. Fue la demostración de que la fe y el amor maternal pueden desafiar incluso las fuerzas más poderosas de este mundo. Podemos imaginar a Joquebed como una madre moderna que enfrenta desafíos monumentales, una mujer que lucha por educar a sus hijos en medio de la adversidad, que trabaja incansablemente para asegurar un futuro mejor para ellos, incluso si eso significa sacrificarse. Su historia nos recuerda que, aunque no siempre veamos los resultados de nuestras acciones, estas pueden tener un impacto eterno. Séfora, un legado de obediencia y unidad. La acción de Séfora en el camino a Egipto no solo salvó la vida de Moisés, sino que también reafirmó la importancia del pacto de Dios con su pueblo. A través de su obediencia en un momento crítico, ella garantizó que Moisés pudiera continuar con su misión divina. Su historia nos enseña que a veces el legado más significativo no se construye con grandes gestos, sino con actos de fe en momentos clave. Hoy, el ejemplo de Séfora resuena en las familias que enfrentan desafíos juntos. Su disposición a intervenir nos recuerda que un legado no se trata solo de lo que hacemos por nosotros mismos, sino de cómo apoyamos y fortalecemos a quienes nos rodean. Al igual que Séfora, todos tenemos la capacidad de ser un pilar en la vida de alguien más, ayudándoles a cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. El impacto generacional de la fe. Un legado no comienza con un acto grandioso, comienza con las decisiones diarias que tomamos. Joquebed y Séfora probablemente no imaginaron que sus acciones serían recordadas miles de años después. Simplemente hicieron lo que sabían que era correcto en el momento, confiando en que Dios estaba con ellas. Este es un recordatorio poderoso de que incluso nuestras acciones más pequeñas pueden tener un impacto duradero. Pensemos en las decisiones que tomamos hoy, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo manejamos nuestras relaciones y cómo enfrentamos los desafíos en el trabajo o en la comunidad. Cada una de estas decisiones forma parte del legado que dejamos atrás. Cuando elegimos actuar con fe y valentía, estamos construyendo algo que puede influir en las vidas de quienes nos rodean, incluso mucho después de que nos hayamos ido. Ejemplos contemporáneos de legado. Consideremos a una mujer que, enfrentando la pérdida de su empleo, decide comenzar un negocio desde cero. Aunque enfrenta obstáculos, su perseverancia y fe no solo transforman su vida, sino que también inspiran a otros en su comunidad a creer en sus propias capacidades. O un padre que, a pesar de las dificultades económicas, se asegura de que sus hijos tengan acceso a la educación. Estas son historias reales de personas que, como Joquebed y Séfora, están construyendo legados de esperanza y transformación. Otro ejemplo es el de un líder comunitario que trabaja incansablemente para crear oportunidades para los jóvenes en su barrio. Aunque sus esfuerzos pueden no ser reconocidos de inmediato, las vidas que toca se convierten en testigos de su impacto. Estas acciones reflejan el poder de un legado construido sobre la fe, la perseverancia y el deseo de marcar la diferencia. Un llamado a construir tu propio legado. Cada uno de nosotros tiene el poder de construir un legado. No importa cuán pequeñas puedan parecer nuestras acciones, lo importante es hacerlas con un propósito y una fe firme.
Tal vez tu legado sea ser un mentor para alguien que lo necesita, o simplemente ser una fuente de apoyo y amor para tu familia. Sea cual sea tu llamado, recuerda que Dios puede usar tus acciones para algo mucho más grande de lo que imaginas. El legado que eliges dejar. El legado de Joquebed fue la liberación de una nación. El de Séfora fue la continuidad de una misión divina. ¿Cuál será el tuyo? Hoy es el momento de tomar decisiones que reflejen la fe y el amor que deseas transmitir a los demás. Recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, puede ser parte de un plan divino más grande. En la próxima y última parte, exploraremos un llamado a la acción enfocado en profundizar en la fe, junto con una invitación para que los lectores se suscriban, compartan y participen activamente en esta comunidad. Inspiración para transformar tu vida. Las historias de Joquebed y Séfora no son simples relatos del pasado, son espejos en los que podemos ver nuestras propias luchas, miedos y victorias. A través de sus decisiones valientes y su fe inquebrantable, estas mujeres nos enseñan que el propósito divino trasciende las circunstancias y que todos tenemos un papel único en la gran narrativa de Dios. Aplicando las lecciones a nuestra vida. La vida moderna nos presenta desafíos muy distintos a los que enfrentaron Joquebed y Séfora, pero los principios que guiaron sus acciones son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. La fe, el coraje y la disposición a actuar son herramientas poderosas que todos podemos utilizar para transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Pensemos en los momentos en los que enfrentamos decisiones difíciles, cambiar de carrera, enfrentar un conflicto familiar o incluso iniciar un nuevo proyecto. Al igual que estas mujeres, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. No se trata de no tener miedo, sino de avanzar a pesar de él, confiando en que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un propósito mayor. Un llamado a la transformación personal. Estas historias nos invitan a reflexionar, ¿qué estamos haciendo con la fe que hemos recibido? ¿Estamos permitiendo que el miedo nos paralice, o estamos actuando con valentía, sabiendo que Dios tiene un plan para nosotros? La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza con un simple paso: confiar en que Dios puede usar nuestra vida para algo extraordinario. La Biblia está llena de promesas para aquellos que actúan con fe. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo no es solo una declaración de ánimo, es una invitación a confiar en que nuestro presente, por incierto que parezca, está en manos de un Dios que nunca falla. Da el primer paso hacia tu transformación. Ahora que has explorado estas historias, es momento de llevar su inspiración a tu vida. ¿Te preguntas por dónde empezar? Aquí tienes un camino claro. Revisa el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos sobre la Biblia y temas sagrados, diseñados para ayudarte a profundizar en tu fe y a comprender mejor el propósito de Dios para tu vida. Este es un recurso esencial para quienes buscan respuestas y dirección. Suscríbete al canal. Si estas palabras han tocado tu corazón, imagina el impacto de formar parte de una comunidad comprometida con el crecimiento espiritual. Haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo, porque el verdadero cambio comienza cuando decides rodearte de inspiración. Comparte este mensaje. No guardes para ti lo que puede ser una bendición para otros. Envía este contenido a tus amigos y familiares. Nunca sabes quién puede estar necesitando escuchar estas palabras en este preciso momento. Participa activamente. Comenta tus reflexiones, comparte tus experiencias y haz preguntas. Leemos cada comentario con atención, porque creemos en el poder de una comunidad unida por la fe. Si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Únete a esta comunidad hoy y sé parte de algo grande. El impacto eterno de una vida de fe. Al final de nuestras vidas, no seremos recordados solo por lo que logramos, sino por cómo hicimos sentir a los demás, por cómo dejamos el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Joquebed y Séfora, aunque no buscaron reconocimiento,
Dejaron un legado que aún resuena. Tú también puedes hacerlo. Cada acto de fe, cada decisión valiente, y cada momento en el que eliges confiar en Dios es una contribución al plan eterno que Él tiene para ti y para quienes te rodean. La pregunta final es, ¿qué legado quieres construir? Hoy es el día para tomar esa decisión. No importa dónde te encuentres o cuáles sean tus circunstancias, recuerda que Dios puede usarte de maneras que ni siquiera imaginas.